somos hija y nieto de un caído, un héroe de Malvinas. Bueno, un poquitito para contarte nuestra historia. Mi papá, cuando le toca ir a Malvinas, Sí. yo tenía 1 año y medio y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Él había estudiado la carrera militar en la escuela de Córdoba porque desde chiquito le gustaban mucho los aviones y las armas. Uh-huh. Y bueno, y él decía que quería ser militar y quería ir a defender las Islas Malvinas. Ya lo decía cuando era chiquito. Y bueno, hizo el 3er año creo acá en la escuela de comercio y después se fue a Córdoba a estudiar. Así que bueno, cuando él se recibe de mecánico armero, lo destinan a la 3ª Brigada Aérea de Reconquista para que esté con la sección de los aviones Pucará. Así que bueno, ahí después se hace la guerra y bueno, le toca viajar porque era su deber, digamos, como era su trabajo. El desembarco en Malvinas se realizó el 2 de abril uh-huh. y a él le tocó ir el 7 de abril Ajá. con todos sus compañeros de la Brigada Aérea de Reconquista. Uh-huh. Así que bueno, y allá estuvieron destinados en una parte que se llama Darwin, Pradera del Ganso, que era la sección donde estaban los aviones Pucará. Ajá. Ellos se dedicaban a recargarlos de armamento y a arreglarlos en la parte mecánica, digamos, de los aviones. Ajá. Te quería preguntar, ¿cómo tu mamá, bueno, en este caso porque vos eras una bebita, cómo vivían el día a día de la guerra? Ella siempre nos cuenta que bueno, como era muy difícil la comunicación telefónica, uh-huh. Entonces escribían cartas. Y claro, las cartas demoraban y a veces no llegaban a tiempo. Entonces mi mamá le escribía y tal vez mi papá le escribía también, pero no respondiéndole la carta que ella le había mandado. Ajá. Nos pasó que no supimos si mi papá se había enterado de que mi hermana venía en camino. Porque mi mamá se entera que estaba embarazada cuando mi papá ya estaba en la guerra. Ajá. Entonces ella le escribe en una de las cartas contándole eso, pero nunca recibió la respuesta de mi papá de decir, uy, que estaba contento o que se había enterado que iba a ser papá, claro, de nuevo. Eso quedó como incógnito. Eso quedó como incógnito hasta que hace unos años atrás hablamos con un compañero que volvió de la guerra y que nos confirmó que sí, que mi papá se enteró esa misma noche antes del ataque donde perdió la vida, se enteró que iba a ser papá de nuevo. ¿Y ustedes cómo sintieron cuando le dijeron sí, él supo, él se enteró? Fue toda una emoción porque siempre, más que nada mi hermana, María José, siempre tuvimos eso de decir, él no se enteró que ella existía. ¿Viste? Es algo muy difícil, muy triste, muy complicado. Por supuesto. Y bueno, así que nos pusimos re felices el tener la palabra de un compañero que estuvo con él y que volvió de la guerra y que nos diga que bueno, que sí, que nos quedemos tranquilas, que él sabía que iba a ser papá de nuevo. De Malvinas justamente le quería preguntar, ¿cómo sintieron ese viaje? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es Malvinas? Bueno, yo en mi caso particular pude viajar, este último viaje fue el 3º mío. Ajá. Yo pude hacer 2 viajes anteriores. Y lo viví de una manera especial porque pude viajar con él, con mi hijo, con su nieto, que me pudo acompañar. Así que lo vivimos con mucha emoción, con mucha espera. Siempre esperamos poder pisar el suelo de Malvinas porque como el cuerpo de él no está acá, quedó custodiando las islas justamente con todos sus compañeros. Entonces es importante poder visitar la tumba donde está él. Y cuando ustedes pisaron esa tierra, ¿qué les
¿qué les pasó? Ustedes como familia, bueno, vos Francisco, que era la primera vez que ibas. Sí. Yo era algo que tenía pendiente, digamos, en mi vida ir. Yo quería ir, siempre quise ir. Bueno, por suerte se dio que pude ir con mi mamá. Pero yo me acuerdo del momento que el avión aterrizó en el aeropuerto de Malvinas, cómo la gente aplaudía, gritaba "Viva la Patria". Eso es algo que pone la piel de gallina, digamos, porque había muchas viudas en ese avión, muchas madres, muchos padres en ese avión que pudieron ir a despedirse porque quizás nunca habían podido ir a Malvinas, y fue algo bastante emocionante. Eso por un lado, y después el momento en que llegamos al cementerio también. El clima tan árido, como te decía antes, y las personas, las madres y los padres tan grandes, de 80 y pico de años, y aguantándose ese clima, ese viento, esa lluvia, esa nieve, no les importaba nada. Yo quería estar en la tumba de su hijo, su marido, su papá, lo que sea. Es algo muy emocionante, digamos, el sentimiento mutuo de toda la gente que fue. Digamos que todos querían estar ahí, no les importaba el clima, no nos importaba nada, digamos, que llueva, que caiga piedra, que nieve, no importaba. Fue algo muy, muy emocionante, muy lindo de vivir. José Luis los está escuchando, ¿qué le dirían? ¡Qué pregunta! La verdad que no sé si alguna vez me lo preguntaron, Nunca. pero... Yo le agradecería, que gracias le diría, más que nada por el sacrificio que hizo, que lo más grande que una persona tiene es su vida, y él la sacrificó por su patria, digamos. Más que nada eso, gracias, y que estoy orgulloso de ser nieto de un héroe de Malvinas. ¿Y vos? Sí, yo también, digamos, el agradecimiento y el orgullo siempre en mí. Pero también muchas veces me pregunté por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué se fue? ¿Por qué le tocó morir allá? ¿Por qué nos dejó tan solas a mi mamá, a mi hermana y a mí? Eso por mucho tiempo cuando fui pequeña y por mucho tiempo después, en la adolescencia, siempre me lo pregunté. Hasta que uno acepta que el destino es así. Y por eso el agradecimiento, si bien más allá del dolor que siempre sentí y que no se me va a ir ese dolor de decir, bueno, siempre me hizo falta mi papá, pero bueno, sí agradecerle por el sacrificio, por los valores que nos dejó, por ese amor tan grande a su país, a su patria, a su bandera y a su familia también. Deseo que la causa Malvinas no quede en el olvido, digamos, porque ellos no murieron por nada, ellos murieron defendiendo nuestra soberanía sobre las islas, y yo sé que algún día las vamos a recuperar, y que la causa no quede en el olvido. Eso es lo único que agregaría. Bueno. Sí, y yo lo mismo, yo soy docente y siempre para las fechas del 2 de abril y eso trato también de dar mi mensaje a mis alumnos, a todos los alumnos de mi escuela, de transmitir estos valores, esta enseñanza que mi papá nos dejó, y bueno, sí, tratar de que las generaciones futuras sepan de esta parte de la historia argentina, que la valoren y que bueno, que no la olviden.